Son espacios en donde los comités asesores de la LASBIM convocan a un experto que exponga un tema en particular, que la duración es de 1 hora, que el espacio es abierto y gratuito, previo a un simple registro, que los mismos quedan, como están viendo, que tienen que ir aceptando, los mismos quedan grabados para su posterior difusión a través del canal de YouTube que tiene el propio Comité de Educación Continua, el cual también desde ya los invito a que ustedes puedan ir navegando. Ahí están todos los contenidos ya generados en el pasado, en cuanto a los cursos que se realizaron en el marco de congresos y en los años que no hubo congreso, al igual que webinars anteriores. Y bueno, es por eso que ustedes tienen que aceptar la participación a este evento grabado para que luego puedan ser difundidos. Me gustaría también, sin robar mucho tiempo, comentarles que este año tenemos congreso internacional de la LASBIM, con sede en Buenos Aires, entre el 15 y el 18 de noviembre. Pueden encontrar la información en la página web de la LASBIM, pero también el propio congreso, al igual que la ABIM, tienen los links y toda la información del congreso. El congreso ya se encuentra en periodo de inscripción. Tanto el comité organizador como el comité científico está realizando un arduo trabajo para que el congreso tenga todo lo que es necesario del congreso en cuanto a la calidad científica que representa como institución que es estos congresos. Así que bueno, también les damos pie y la bienvenida, y les pedimos por favor que ustedes, bueno, puedan navegar a fin de cualquier tipo de información sobre el Congreso. Por último, y sin extenderme más, quiero invitarlos también a que ustedes puedan inscribirse al próximo webinar que vamos a realizar con el Comité de Educación Continua y de Bioingeniería y Física Médica, que va a ser en el mes de abril, con fecha el día 24, lunes 24, horario 19:30, ahora lo deberían poder estar viendo en pantalla. Como ustedes ya saben, nos compete ahora esta charla del día de hoy, con la ponencia del doctor que ahora vamos a introducir, pero bueno, también ya a partir de la semana que viene vamos a estar promocionando este nuevo webinar. Recuerden tratar de mantener sus micrófonos silenciados. Al final de la ponencia del experto va a haber un espacio de intercambio de preguntas e ideas. Ustedes, a medida que el experto va exponiendo, si quieren pueden ir dejando sus dudas particulares en el chat, y bueno, nosotros nos encargaremos luego de transmitírselas para así el doctor puede bueno, hacer su ponencia de la mejor manera. Sin más, recordar que tenemos también el correo electrónico del Comité de Educación Continua, en la cual ustedes pueden hacernos llegar cualquier tipo de duda o cualquier tipo de pregunta que tengan para poder bueno, acercarnos más como los profesionales que somos en toda Latinoamérica. Bueno, no hablo más. Le doy la bienvenida a la doctora Amelia de los Reyes, de Colombia. Ella va a ser la encargada de moderar, fue la encargada de coordinar con el comité de publicaciones de la LASBIM y el doctor Muth este webinar, así que le doy la bienvenida y le doy derecho de palabra para que pueda presentar al doctor y así su ponencia también. Buenas tardes y buenas noches. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes en la nube. Esta noche es la unión del Comité de Publicaciones y del Comité de Educación Continuada para presentar a un profesor de profesores, que es el doctor Fernando Muth. Nuestro propósito, como siempre, es fortalecer la red de conocimiento latinoamericano, pero también armonizar los conocimientos de todos, y tenemos un experto del primer mundo. El doctor Muth en este momento se encuentra en Viena como experto del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es un médico nuclear consultante del Hospital Italiano de Montevideo, Uruguay, miembro del Comité Internacional y Fellow de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear, miembro del Consejo Editorial del Journal de Cardiología Nuclear y editor en jefe del ALASBIM Journal y expresidente de ALASBIM. Me complace entonces presentar al doctor Muth. Vamos a tener 30 a 40 minutos de presentación y después vamos a tener una ronda de preguntas. Doctor Muth. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación.
Para mí es un honor estar presente en este evento. Y vamos a hablar de un tema que les podrá parecer un poco trillado a muchos, sobre todo los que son ya que tienen experiencia en cardiología nuclear, pero como van a ver, la intención es tocar algunos aspectos poco menos conocidos respecto a lo que es la interpretación y el reporte o el informe en cardiología nuclear. La charla está dirigida sobre todo a los médicos nucleares que, como ustedes saben, el estudio de perfusión miocárdica representa prácticamente la mitad de todo el volumen de trabajo que tenemos actualmente en medicina nuclear convencional, hablo convencional en contraposición a lo que es PET, que es otro ámbito. Así que si bien va a tener algunos aspectos bastante clínicos, también a la vez toca aspectos técnicos que pueden ser de mucho interés para los tecnólogos. Primero lo primero, los lineamientos generales de lo que es el reporte en cardiología nuclear. Lo que tenemos que recordar los especialistas en medicina nuclear es que no somos meros fotógrafos, sino especialistas consultantes. O sea, ¿qué quiere decir esto? No alcanza con que nosotros describamos una imagen, porque la imagen la puede ver y entender cualquier persona que tenga un cierto entrenamiento. El tema principal aquí es la interpretación y cómo nosotros encuadramos esa interpretación en el contexto clínico del paciente para lograr responder la pregunta clínica que el médico referente presenta al momento de enviar su paciente a nuestro servicio. El informe escrito es el producto final de la consulta en cardiología nuclear. Es el elemento más importante, es el producto final de todo un proceso muy complejo y que tiene un alto consumo de recursos humanos, tiempo y recursos financieros. Por lo cual es de fundamental importancia lograr una máxima calidad en este producto. El reporte tiene que contener información que identifique correctamente el paciente, describa la indicación clínica, el procedimiento que realizamos, el radiofármaco, la dosis utilizada, los detalles como el intervalo entre la inyección y la imagen, datos técnicos básicos, los hallazgos, por supuesto, y como les decía, fundamentalmente la interpretación. Para esto nos tenemos que comunicar correctamente con el receptor de este mensaje, por lo cual deben usarse términos que se utilicen comúnmente en medicina, evitando lo que es la jerga específica de la especialidad, que pocos van a entender. Por ejemplo, área fotopénica o área fría o hipocaptación, en fin, términos que no resultan necesariamente familiares para el médico o en este caso el cardiólogo clínico. Los hallazgos principales, como las anomalías de perfusión, deben describirse en cuanto a número, localización, extensión e intensidad. O sea que, como ven, tiene varios atributos este tipo de hallazgo. Y debe incluirse siempre la información funcional que podemos obtener con este estudio, que, como ustedes saben, es la fracción de eyección, la motilidad parietal, la dilatación del ventrículo, etc. Si existen estudios previos del paciente, debe informarse cualquier cambio que se registre con respecto a ellos. Y siempre se debe intentar responder a la interrogante clínica del cardiólogo tratante. Esto es fundamental y acá tenemos que hacer una tarea también de educación al médico referente, porque muchas veces, como ustedes saben, en su experiencia clínica, esta información es muy limitada. A veces es difícil saber qué es lo que
el cardiólogo clínico desea conocer de su paciente. Sería deseable que esto estuviera correctamente establecido en la orden, en la solicitud. No siempre lo está, y nosotros, a raíz de la información clínica que podemos recoger en una entrevista con el paciente, tenemos que definir con precisión cuál es la interrogante que debemos responder en nuestro informe. Como ya decía Wackers en el 2011, el clínico generalmente no posee un conocimiento profundo de las modalidades diagnósticas por imagen y confía en que el especialista le provea de la información pertinente. Por lo tanto, es responsabilidad de este especialista comunicar adecuadamente los hallazgos al médico referente mediante un reporte preciso, comprensible y clínicamente relevante, a fin de que se puedan adoptar las decisiones adecuadas respecto al manejo del paciente. Esto me parece bastante obvio, no siempre está en la mente ni de los cardiólogos clínicos que remiten el paciente a nosotros, ni sobre todo en la cabeza de nosotros al momento de realizar el informe. La manera digamos, de estructurar el informe es algo que es muy conocido. Hay múltiples publicaciones de ASNIC, de una cantidad de instituciones que tienen publicaciones o lineamientos con sugerencias de cómo se debe estructurar, de manera que no vamos a abundar en estos detalles que se pueden encontrar abundantemente, se pueden encontrar profusamente en la literatura y en los sitios web de estas instituciones. También el OIEA tiene un capítulo dedicado a este tema que se puede acceder. Y una cosa que es importantísima, porque esto lo vemos todos los días desde que dábamos clase en el servicio universitario y teníamos la responsabilidad de entrenar a los residentes, a los posgrados, ser claro y conciso en el informe. Hay que ponerse en los zapatos del médico referente. Cuando nosotros elaboramos el informe, al final tenemos que releerlo e imaginar que somos el cardiólogo clínico que está recibiendo lo que nosotros elaboramos. Aquí hay un simple ejemplo. Fíjense lo que dice este informe. Existe un defecto de perfusión post-ejercicio que se resuelve parcialmente en reposo, afectando la pared lateral con mínima extensión a la porción media de la pared anterior y probablemente el sector anteroapical. Sin embargo, bla, 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 bla. Después dice, también parece existir hipoquinesia moderada de pared lateral, más evidente postestrés, sin afectar la función ventricular global, dado que la FEBI es relativamente normal, aunque con leve caída, sin alcanzarse, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, imagínense un cardiólogo clínico recibiendo este informe que es real, esto es sacado de la vida real. Entonces, esto es lo que trataremos de evitar adjetivar de esta manera: probable, aparente, posible, impresiona como, recuerda a. O sea, esto no le sirve al médico tratante. Esto no le sirve porque queda una nebulosa. Esto es así, puede ser, quizás sí, sí, pero no. O sea, que traten de evitar esta terminología. Sabemos que no siempre es posible evitarla, porque la duda es algo razonable que siempre tenemos en los informes de cualquier método diagnóstico. Como les decía al principio, en lugar de repasar punto por punto lo que debe ser un informe estructurado, o sea, los datos filiatorios del paciente, la dosis, por dónde se inyectó, la técnica empleada, el tipo de equipamiento, etcétera, etcétera,
vamos a centrarnos en algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos que van a ser los que están listados aquí y que vamos a empezar a desglosar de a poco. Por ejemplo, la prueba de esfuerzo insuficiente. La mitad de las pruebas de estrés en cardiología nuclear son pruebas de esfuerzo, o sea, de ergometría. La prueba de esfuerzo se considera suficiente cuando alcanza por lo menos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima calculada para la edad del paciente. Si la prueba no llega a ese nivel de frecuencia, se considera insuficiente. ¿Qué significa insuficiente? Que los hallazgos de la misma pueden estar viciados por falta de sensibilidad. Puede ser que el trabajo cardíaco necesario para despistar la existencia de isquemia no se haya alcanzado y por lo tanto la sensibilidad del método es limitada. Si la perfusión es normal en un paciente que no alcanza la frecuencia adecuada, siempre habría que agregar una nota de advertencia en el informe, ¿sí? Esto es algo que no siempre se hace, pero es muy importante que le digamos al médico tratante que si bien el estudio es normal, la prueba o el método puede haber fallado en detectar isquemia, dado que la sensibilidad del mismo está limitada cuando no se llega a ese nivel de ejercicio. Hay formas de prevenir esta situación. Lo que hacemos generalmente es, cuando hacemos una prueba de esfuerzo, es tener preparado el kit de dipiriamol o de prueba farmacológica. Porque lo que se puede hacer, si el paciente realmente no es capaz de seguir con el esfuerzo requerido, es convertir la prueba en un estudio de estrés farmacológico. Entonces, está demostrado, el grupo cuando trabajábamos en La Española con la doctora Vidal, publicamos un artículo que demostraba la eficacia diagnóstica similar a un ejercicio suficiente cuando aplicamos un test de dipiriamol como complemento de una prueba de ejercicio, de una prueba de estrés ergométrico insuficiente. O sea, el paciente detiene su ejercicio, se procede a administrarle el dipiriamol y se convierte la prueba en un test de dipiriamol. El test de dipiriamol, por definición, es suficiente siempre, o casi siempre, salvo que, bueno, pero eso sería otro capítulo, salvo que el paciente fuera refractario o sea, tuviera poca respuesta al dipiriamol. Pero en general se considera que una prueba de estrés farmacológico siempre logra la vasodilatación coronaria necesaria para revelar heterogeneidades de perfusión. De manera que este es un método para lograr compensar esta limitación que podemos tener en la prueba de esfuerzo. En cuanto a los parámetros perfusionales cuantitativos, bueno, esto ustedes saben que la cuantificación es una de las herramientas que le confieren fortaleza a los estudios de medicina nuclear en todos los ámbitos, pero especialmente en cardiología. Y si bien es algo como les decía, que le confiere esa fortaleza, también puede adolecer de limitaciones. Una limitación muy importante es la que enfrentamos cuando vemos un estudio de perfusión totalmente normal, pero cuando nos referimos al puntaje de perfusión o al score de perfusión, o sea, el SSS, SDS y SRS, encontramos un puntaje anormalmente alto. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Bueno, la mayoría siempre
de nosotros siempre nos referimos a lo que vemos con nuestros ojos en la imagen, y el puntaje o la cuantificación es un método auxiliar. Pero imagínense que ustedes son el médico que recibe este informe y el informe dice estudio normal, y el médico se fija en el puntaje y ve que tiene un puntaje altísimo de, 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 de hipoperfusión. Entonces, ¿qué hacer en ese caso para no generar estas inconsistencias? Bueno, buscar la causa de esto. ¿Por qué se produce esto? Porque estos programas son muy robustos y en general tienen un motivo por el cual estos puntajes aparecen aún sin existir realmente defectos de perfusión. Y lo más común que sucede es que la colocación de las áreas, de los contornos del ventrículo, muchas veces son exageradas a nivel de la base. Quiere decir que van más allá de los límites del propio ventrículo. Los algoritmos estos no son perfectos, si bien son muy reproducibles y muy confiables, no son perfectos, y ustedes se tienen que fijar dónde es que aparecen esos puntajes en el mapa polar, y por lo general aparecen en la periferia del mapa polar, lo cual significa que estos contornos están muy laxos, ¿verdad? Entonces generan un puntaje de perfusión anormalmente alto, o de hipoperfusión en este caso, anormalmente alto en la base del ventrículo. Eso es fácil de detectar y eso se puede corregir en la mayoría de los software. Existe la posibilidad de corregirlo manualmente para ajustarlo a la realidad y lograr entonces una consistencia entre lo que vemos y la cuantificación que el programa proporciona. Otro tema importante es que cuando localizamos un defecto de perfusión, le asignemos un territorio arterial siempre que sea posible. Esto está muy bien establecido en la literatura. Hay atlas que permiten reconocer con bastante precisión la distribución de las arterias coronarias. Tenemos que familiarizarnos con la anatomía coronaria antes de asignar topográficamente estas alteraciones, ¿verdad? Es algo que siempre insistimos en que debemos hacer que quienes hacemos cardiología nuclear, familiarizarnos con el lenguaje cardiológico. Y para ello es importantísimo familiarizarse con la anatomía coronaria, con la fisiología coronaria, y de este modo poder referenciar los defectos de perfusión que podamos encontrar, relacionarlos con la distribución del vaso presuntamente afectado. Esto es muy importante en algunos escenarios clínicos, no en todos, pero sí en algunos. Por ejemplo, imaginen un paciente que tiene una revascularización incompleta, o sea que, por ejemplo, es sometido a un cateterismo, se encuentran varias lesiones coronarias, pero se trata solamente una, por diferentes motivos. Se trata solamente una, la estenosis más significativa, por ejemplo, que puede estar en la arteria coronaria derecha, pero el paciente se va de alta sabiendo que tiene además otras lesiones que no fueron tratadas. Por lo cual, una de las indicaciones del estudio es una perfusión miocárdica en diferido, un tiempo después, para identificar posible isquemia en los otros territorios vasculares que no fueron tratados. Entonces, en este escenario clínico es muy importante que nosotros, si encontramos un defecto de perfusión, podamos localizarlo con la mayor precisión posible y asignarlo lo que se llama un vaso culpable, ¿cierto?
Otro problema que encontramos a diario en la práctica clínica es la atenuación. La atenuación que nos da algún dolor de cabeza, como ustedes saben, en la cara inferior, en el hombre, en la cara anterior, en la mujer, esas son las situaciones más comunes. Y por supuesto que si tenemos SPECT-CT y podemos hacer corrección de atenuación con el CT, es la situación ideal porque nos permite resolver este problema de una manera científica y precisa. Ahora bien, obviamente no todos tenemos SPECT-CT para corrección de atenuación y tenemos que recurrir a otras herramientas, a otros auxilios. Una manera es observar el cine. Se observa el corazón latiendo y entonces un defecto de perfusión, por ejemplo, de pared inferior, que parece representar o nos da la duda si representa un infarto de miocardio o una atenuación, bueno, si tiene una contractilidad conservada, podemos pensar que muy probablemente se trate de una atenuación diafragmática. Lo mismo pasa con la pared anterior y siempre está la posibilidad de la imagen prona, o sea, el paciente repite el estudio boca abajo en situación prona y como ustedes ven aquí en este estudio a la izquierda, aquí en la fila de arriba está el paciente en posición supina, en la fila de abajo en situación prona, y ven cómo ese defecto de pared inferior desaparece en la situación prona. En contraposición al estudio de abajo, en el cual existe un defecto fijo de pared inferior que no se modifica en posición prona y representa una verdadera secuela o de área de fibrosis o secuela de infarto de miocardio. Aquí tienen otro caso a la derecha y como les decía, el estudio gatillado visto en modo cine nos permite también observar la motilidad parietal y por supuesto que si tenemos el concepto de que las áreas de fibrosis se van a mover poco o menos o nada, si vemos una contractilidad conservada, entonces podemos distinguir entre una atenuación y una verdadera secuela o área fibrótica. Yo les diría que por lo menos las 3/4 partes de los defectos, los pseudoefectos de atenuación se pueden resolver con alguna o con estas dos aproximaciones. Observar en modo cine, que eso no cuesta nada porque es simplemente tomarse unos segundos más, o lo que cuesta algo más es repetir el estudio en situación prona, pero en muchos casos realmente vale la pena. Otra situación que nos da dolores de cabeza es el bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama, que bueno, es una definición electrocardiográfica, como ustedes saben, que se manifiesta como un defecto de perfusión, por lo general en la región anteroseptal, a veces apical, y hay muchas hipótesis que tratan de explicar por qué ocurre esto en el bloqueo de rama izquierda sin que exista enfermedad coronaria. Algunas están listadas aquí. Puede ser que sea una disfunción microvascular por la asincronía que se produce a nivel del septum durante la contracción, la asincronía mecánica. Y por lo general existe una verdadera hipoperfusión septal que es más notoria cuanto más alta es la frecuencia cardíaca del paciente. Lo que sería importante destacar digamos, sugerir o recomendar es que no se debería llamar artefacto porque no se trata de un defecto técnico, sino que es una verdadera alteración de la perfusión. Incluso hay alteraciones en el metabolismo septal que se han demostrado con estudios de PET, por lo cual
la denominación de artefacto no es totalmente correcta. Acá hay un ejemplo de una mujer de 58 años, hipertensa, diabética, con un bloqueo de rama izquierda de reciente diagnóstico y es asintomática. Es una causa relativamente frecuente, de una indicación relativamente frecuente, porque siempre está la posibilidad que el bloqueo de rama izquierda tenga un origen isquémico, por lo cual no es raro que nos remitan pacientes para estudiar con perfusión miocárdica que presentan una historia de este tipo. Como les decía, en el BCRI el SPECT muestra un defecto anteroseptal, en general es fijo, es de tipo, digamos, no reversible. La extensión es variable, puede incluir parte del ápex. En algunas ocasiones la perfusión es normal. La motilidad septal es anormal, hay una asincronía de contracción. La fracción de eyección es variable, puede estar alterada o ser totalmente normal. Puede asociarse a miocardiopatía dilatada. A veces el bloqueo de rama izquierda es secundario a la dilatación del ventrículo, porque la dilatación anatómica lleva a que haya una disrupción de la trama de conducción en el ventrículo y puede ser que sea un bloqueo de rama izquierda secundario a una dilatación ventricular. Debe diferenciarse del infarto de miocardio, no tanto de la isquemia, porque, como les decía, es en general fijo, por lo cual el diagnóstico diferencial es con el infarto de miocardio. Se recomienda realizar siempre que exista bloqueo de rama izquierda un estrés farmacológico para no aumentar la frecuencia cardíaca, de modo que de no incrementar la magnitud del defecto en el estudio de estrés. Y los hallazgos son en general similares a los que presenta un paciente con marcapasos implantado en el ventrículo derecho, porque la implantación del marcapasos genera en realidad de forma artificial un bloqueo de rama izquierda, simula desde el punto de vista mecánico un bloqueo de rama izquierda y podemos tener unas imágenes absolutamente similares a las del bloqueo real. Las pistas para diferenciar del infarto de miocardio es que no hay historia de infarto y la FEBI no suele estar tan alterada como en el infarto, excepto que sea secundario a miocardiopatía dilatada. Pero realmente es un problema diagnóstico, es un problema que compartimos con todos los métodos de diagnóstico por imagen. El ecocardiograma también tiene un problema serio porque hay una contractilidad parietal alterada que muchas veces se toma como una hipoquinesia. En general no es realmente una hipoquinesia, sino que es una sinergia. Se contrae bien, pero se contrae a destiempo con respecto al resto, el septum. Se contrae a destiempo con respecto al resto del ventrículo. De manera que no tenemos una solución definitiva, confiable para este tipo de presentación y tenemos que basarnos en todo el contexto clínico del paciente. Otro tema muy importante es la dilatación isquémica transitoria del ventrículo izquierdo, el TID famoso. El TID es el resultado de dos cosas. De una isquemia subendocárdica difusa, con dilatación aparente de la cavidad ventricular por menor captación del radiotrasón en el endocardio. O sea, la pared aparece como más delgada a expensas de menor captación en el sector interno, en el endocardio. Entonces, la isquemia la isquemia subendocárdica simula un mayor volumen de la cavidad. Y la otra razón
es una verdadera dilatación del ventrículo por disfunción posisquémica, lo que llamamos atontamiento miocárdico, que por lo general también se traduce, como vamos a ver, como una caída de la fracción de eyección. Pero el tema es que la dilatación transitoria, si bien tiene importancia, tiene mucha importancia porque es un marcador diagnóstico específico de enfermedad coronaria extensa y severa, y la presencia de TID empeora el pronóstico aún en pacientes con perfusión normal, como vamos a ver, bueno, acá esto es importante que lo mantengan, es decir, la mayoría de ustedes ya lo sabe, consideren un valor de corte de 1,2 para definir la dilatación transitoria. 1,2 significa que el volumen el volumen del ventrículo izquierdo en estrés es un 20% mayor que el volumen del ventrículo izquierdo en reposo, ¿cierto? O sea, simplemente es un volumen dividido sobre otro. Utilicen el volumen sumado. En todos los programas aparece la cuantificación del volumen como el volumen suma de todo el ciclo cardíaco, o por separado el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Lo que está realmente validado y que hay múltiples publicaciones demostrando el valor clínico del TID se refiere al volumen sumado. Hay algunos trabajos, varios, que también han considerado el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole para establecer el TID, pero no hay todavía un consenso definitivo respecto a cómo interpretar esos valores con esos parámetros. De manera que utilicen el volumen sumado y utilicen un valor de corte de 1,2, que es fácil de recordar. Algunos autores hablan de 1,23, 1,3, 1,18, pero si se remiten al 1,2 van a estar casi siempre del lado seguro de la evidencia. Pero como les decía, hay un problemita con esto. El TID es afectado por la frecuencia cardíaca durante la adquisición. Esto es algo que poca gente conoce. Hay muy pocas publicaciones al respecto. Esta es una publicación muy contundente. La mayor frecuencia cardíaca durante la adquisición del gated SPECT se asocia con menor volumen aparente del ventrículo izquierdo, dado que la fase diastólica se acorta y el ventrículo se ve más sistólico, por decirlo de alguna manera. O sea, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, lo primero que se acorta en el ciclo cardíaco es la fase diastólica, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen un mismo paciente a dos frecuencias distintas, el momento que tenga mayor frecuencia cardíaca, la fase diastólica va a estar relativamente más corta con respecto a la situación con frecuencia cardíaca menor. Por lo tanto, el ventrículo va a parecer más pequeño porque van a predominar las fases del ciclo cardíaco en donde existe, o sea, va a predominar la fase sistólica en la representación del ciclo cardíaco. Y al revés, la menor frecuencia cardíaca hace que el ventrículo izquierdo parezca más diastólico, por lo tanto, con mayor volumen. Esto está muy bien representado en este trabajo, donde demuestran el valor de TID en relación al cambio en la frecuencia cardíaca, estrés menos reposo. Y ven cómo cuanto mayor es el cambio de frecuencia cardíaca, menor es el TID en un sentido o mayor es en el sentido contrario. Dicho de otra manera, ustedes cuando ven un ventrículo dilatado en estrés respecto al reposo y tienen
la impresión de que se trata de un TID, antes de reportarlo, fíjense cuál es la frecuencia cardíaca con la que adquirieron el estudio de estrés y el de reposo. Eso generalmente queda registrado y lo muestra el programa de procesamiento. Y si el paciente tiene una diferencia de 10 latidos o más entre el estrés y el reposo, entonces hay que tener cuidado en reportar este valor aisladamente, por supuesto, porque en el contexto de una isquemia extensa y severa, el TID es frecuente y es un marcador de mayor riesgo. Acá tenemos un caso, un hombre de 68 años con angioplastia de coronaria derecha hace 5 años, no tenía otras lesiones y presentaba síncope y cirugía de rodilla que le impedía hacer una prueba ergométrica. Este es el registro electrocardiográfico que no muestra alteraciones, y las imágenes con dipiriamol muestran un TID de 1,23. Se ve claramente que el ventrículo está de mayor volumen, más dilatado o relativamente dilatado en estrés respecto al reposo. Ven que no hay variaciones en la FEBI, pero sí hay una diferencia importante en la frecuencia cardíaca entre el estrés. Ven que una frecuencia menor, como les decíamos, se asocia a un aparente mayor volumen ventricular, y una frecuencia mayor que se asocia a un aparente menor volumen ventricular. Por lo tanto, este paciente con perfusión normal y un TID, un pseudo TID, con frecuencia mayor durante el reposo, con 24 latidos de diferencia, una FEBI normal sin caída postestrés y un test sin cambios electrocardiográficos, se interpretó como normal y el paciente evolucionó favorablemente. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es el tema de los beta bloqueantes. Como ustedes saben, por lo general para la prueba de esfuerzo recomendamos suspender los beta bloqueantes entre 24 y 48 horas, a veces más, antes de la prueba. Pero fíjense que el retiro de beta bloqueantes abruptamente puede llevar a lo que se llama un efecto rebote. Fíjense que en este trabajo del año 82 ya se demostraba, utilizando 3 beta bloqueantes distintos, propanolol, metoprolol y pindolol, se ve como en los 2 primeros días después del retiro de los beta bloqueantes, la frecuencia cardíaca, por lo menos en los 2 primeros, experimenta una suba abrupta, el tercero una suba más tardía. Bájate. Pero esto es importante Lucy. cuando usamos... Tengo un micrófono abierto por ahí que no sé. Esto es especialmente importante cuando usamos protocolo de 2 días. La parte del estudio en reposo, si es en el segundo día, puede que sea adquirido bajo el efecto rebote, conduciendo a un menor volumen aparente del ventrículo izquierdo por el mayor aumento de frecuencia, con el consiguiente aumento del valor de TID. ¿Me siguen? O sea que el mero retiro del beta bloqueante puede estar vinculado a que en uno de los estudios ustedes tengan una mayor frecuencia cardíaca al momento de adquirir y por lo tanto un TID mayor. Entonces, bueno, el mensaje es verificar la frecuencia durante la adquisición antes de reportar un TID como elemento patológico. La fracción de eyección la tenemos que reportar, pero a veces se complica un poco porque es un parámetro que es muy demandante desde el punto de vista técnico, como ustedes saben. Muy demandante en cuanto a que necesitamos un ritmo cardíaco más o menos, bueno, una onda detectable por el sensor de electrocardiógrafo.
más o menos regular, y está no solamente el problema eléctrico, sino el problema de los contornos. Como la fracción de eyección es una relación de volúmenes, entonces la colocación de los contornos es fundamental para tener una medida confiable de los volúmenes. Aquí a la izquierda, por ejemplo, tienen un caso en el cual es la presencia de captación infradiafragmática genera un artefacto en la colocación de las áreas que se ve como cuando se repite el estudio más tardíamente se elimina, y eso lleva a que una fracción de eyección inicialmente calculada en 30%, en realidad cuando ese artefacto se elimina, la fracción de eyección es de 56%. A la derecha tenemos también un paciente que con movimiento durante el estudio de fracción de eyección, movimiento durante el estudio de fracción de eyección de 38%, luego de la corrección de movimiento por software, la fracción de eyección es de 55%. Bueno, esto es cuando la fracción de eyección es fundamental en el momento del reporte, no hay más remedio que recurrir o a la repetición de la adquisición o mejor aún a la corrección manual de los contornos, si es posible, y la corrección por software de un eventual movimiento, por ejemplo, o como pasó en este primer caso, repetir el estudio más tardíamente si fuera necesario. Hay que recordar que el atontamiento miocárdico es muy importante y se puede definir por una fracción de eyección ventricular izquierda en estrés menor que en reposo, o sea, una caída de 10% del estrés respecto al reposo se puede considerar un signo de atontamiento miocárdico, y es un hallazgo de alto riesgo cuando se asocia con el resto de parámetros del estudio. Hay que verificar el tiempo de adquisición postestrés al interpretar un posible atontamiento. El atontamiento miocárdico es un fenómeno transitorio, de manera que con el tiempo va desapareciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más demoremos en adquirir el estudio luego de que se termina la prueba de estrés, cuanto más demoremos, menos probabilidad de detectar atontamiento, ¿cierto? En un trabajo que publicamos en 2014 demostramos que haciendo una adquisición a los 15 y a los 60 minutos postestrés, fíjense que a los 15 minutos postestrés la caída de la fracción de eyección es mucho más notoria que a los 60 minutos. Por lo tanto, cuanto más precoz sea la adquisión luego de la prueba de estrés, mayor la posibilidad de detectar atontamiento. Bueno, los software modernos de cardiología nuclear o las actualizaciones que hacemos de estos software nos sorprenden con una cantidad de parámetros que se van agregando y agregando y agregando, y muchas veces no sabemos cómo manejarlos. Tenemos que entenderlos bien antes de incorporarlos al reporte. No incluyan en el informe parámetros que no sean relevantes para el problema clínico o con los cuales no estén familiarizados o no estén correctamente validados en su institución. Por ejemplo, la función diastólica. Función diastólica que tiene a su vez una cantidad de parámetros cuantitativos. El análisis de fase, que también tiene varios parámetros que representan la sincronía ventricular, la remodelación cardíaca, el shape index, la excentricidad, etcétera. Estos son algunos de los parámetros que han ido apareciendo y que no siempre tienen relevancia para el problema clínico que estamos enfrentando, ¿no? Son herramientas muy valiosas, muy sofisticadas, confiables, pero que solo adquieren valor
en algunos escenarios clínicos específicos o con fines de investigación. No hay que abrumar al médico referente con información excesiva de parámetros cuantitativos que un día nos llaman y nos preguntan, ¿y eso qué tiene, cómo se integra a la interpretación del estudio del paciente? Y no sabemos qué responderle, porque honestamente hay muchas situaciones clínicas en las cuales estas medidas, estos parámetros no tienen relevancia clínica demostrable hasta ahora. Otro tema son, ¿qué hacemos con el electrocardiograma, ¿no? O sea, nos tenemos que limitar a reportar el resultado de la perfusión y la función ventricular, o tenemos que incorporar de alguna manera el resultado del electro en el informe. Especialmente si la perfusión es normal con prueba farmacológica y tenemos cambios en el electrocardiograma, tenemos que colocar esta información necesariamente en el reporte. Acá tenemos el caso de una mujer de 70 años, diabética, hipertensa, con dolor precordial atípico, tiene un estudio de perfusión con dipiriamol totalmente normal, pero el electro es claramente patológico, desarrolla un nivel ST en el postestrés con inversión o una onda T bifásica, claramente anormal, ¿no? Y hay varios trabajos que demuestran la importancia de estos hallazgos. Hay uno que dice que la presencia de cambios isquémicos en el electro con perfusión normal usando vasodilatadores no es frecuente, ocurre principalmente en mujeres mayores y se asocia con una mayor tasa de eventos cardíacos. Otro paper importante muestra que la presencia de cambios isquémicos en el electro durante una prueba de estrés con vasodilatadores requiere mayor evaluación del paciente aun si la perfusión es normal. Si bien algunos otros papers, otras publicaciones confieren buen pronóstico a este grupo de perfusión normal con electro anormal, de todas formas el reporte debe incluir siempre una nota de precaución. Dependiendo del cuadro clínico, podría estar indicado un estudio de reserva de flujo con PET en estos pacientes para investigar una posible disfunción ventricular, disfunción microvascular, que seguramente está en la base de estos trastornos. Pero aquí digamos, el punto a recordar es que el trastorno, el hallazgo de un cambio isquémico en el electro con prueba de dipiriamol es muy específico de isquemia miocárdica, aunque la perfusión sea normal. Por el contrario, con una prueba ergométrica, el cambio isquémico puede ser un falso positivo con bastante frecuencia, pero con prueba de dipiriamol o de adenosina o cualquier vasodilatador, es muy sugestivo de que existe verdadera isquemia miocárdica. Otro tema es el estudio de solo estrés. Como ustedes saben, esto se ha propugnado con motivo sobre todo de disminuir la dosimetría en el paciente y también para disminuir los costos, porque con un solo estudio solamente con el estrés, el paciente estaría resuelto. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta prueba, con este protocolo. Debe preverse que no habrá diferencias entre el estudio de estrés y el de reposo. Por tanto, la selección de pacientes a ser incluidos en este protocolo debe ser muy cuidadosa para poder evitar la fase de reposo con tranquilidad. Tiene que ser un paciente de bajo riesgo, sin dilatación del ventrículo izquierdo, por eso ya confiere una probabilidad de normalidad mayor. Tiene que tener una perfusión normal, homogénea, obviamente, tiene que tener una FEBI normal, tiene que tener un electro de estrés normal, y el inconveniente es que al perder la segunda parte del estudio, podemos perder también
cambios en la FEBI aún dentro de valores absolutos normales, o podemos perder la detección de T y D aún dentro de valores de volúmenes dentro del rango normal, porque estos dos elementos, T y D y atontamiento, se refieren a cambios relativos. Por lo tanto, esta información la podemos perder. Este es un ejemplo. Acá, como ven, este es el estudio de estrés con dipiriamol y el estudio de reposo, que no ofrece ningún cambio. Es importante que tengamos un entrenamiento adecuado antes de proceder a adoptar este tipo de protocolos. Y por otro lado está el problema de cómo estos estudios en el sistema de salud se integran, ¿no? Porque digo, tienen un costo diferente y probablemente una compensación económica distinta. En muchos países no lo pueden adoptar porque genera problemas a la hora de realizar la liquidación del estudio, el cobro del estudio, ¿no? En los servicios privados. La dosis absorbida estimada, ¿deberíamos reportarla o no? Casi nadie lo hace, nosotros no lo hacemos, pero cada vez más algunos hospitales y sistemas de salud requieren que la dosis efectiva para cada procedimiento que involucre radiación ionizante se anote en la historia clínica del paciente. Como regla general de cómo tenemos que usar lo menos posible, obviamente, para irradiar lo menos posible. Esta es una manera sencilla de calcular y ajustar la dosis al peso corporal. No queda bien que siempre informemos que inyectamos, no sé, 20 milicurís, 15 milicurís, cuando en realidad estamos inyectando dosis que varían con el peso del paciente. Así que traten de ajustar la dosis al peso y traten de poner en el reporte la dosis verdadera que inyectaron. El papel de la inteligencia artificial, que va a ser un motivo de charla en el futuro en Alasbin, es muy interesante. Se están incorporando algoritmos para predecir eventos cardíacos en forma automática según los parámetros del estudio de perfusión, y hay un trabajo, por ejemplo, que muestra un score de machine learning, o sea, de entrenamiento de máquina combinado, que incluye 28 parámetros clínicos, 17 vinculados a la prueba de estrés y 25 a la imagen, y de esa manera logran una curva ROC mucho más adecuada desde el punto de vista diagnóstico. Acá tienen el algoritmo que ellos usan, asignan un puntaje al score de Machine Learning, o sea que de acuerdo al score pueden definir si se cancela la parte de reposo del estudio y solamente se reporta el estrés y el paciente ya se da de alta, o si se procede al estudio de reposo, y siempre bajo revisión del médico especialista. Y acá ven cómo la aplicación de estos algoritmos de inteligencia artificial se asocian con una tasa de falsos negativos mucho menor que utilizando métodos convencionales de análisis. Lo último que quería decirles, que es no menos importante, comunicar lo antes posible un resultado de alto riesgo al médico referente, aunque sea un poco inconveniente a veces, pero el resultado de alto riesgo siempre debe ser comunicado lo antes posible, ya sea al médico tratante, a la institución que pertenece el paciente, para proceder a su manejo adecuado de relativa urgencia. Con esto, bueno, me quiero despedir, agradecerles y recordarles nuevamente acerca del próximo Congreso de Alasbin en Buenos Aires. Muchas gracias y estoy a la orden por cualquier consulta o pregunta. Doctor, muchas gracias. Excelente charla desde que la vimos en el IMIC del 2000.
22 nos pareció muy importante darla en español en este comité. Quería preguntarle, creo que no tenemos mucho tiempo para preguntas, pero quisiera hacerle una última pregunta, doctor. Todos los que hemos pasado de la tecnología del SPECT al SPECT-CT tenemos dudas en la interpretación porque uno ve muchos más defectos. Esos defectos que vemos con el SPECT-CT, ¿usted cómo nos puede ayudar para interpretarlos de una manera mejor? Porque eso nos ha creado un montón de expectativas, pero también de dudas al hacerlo. En lo personal no tengo SPECT-CT, no lo utilizo en mi práctica clínica diaria, pero por supuesto conozco el tema, conozco la preocupación y tengo entendido que, bueno, es decir, el SPECT-CT tiene, con la corrección de atenuación que proporciona el CT, resolvemos una cantidad de problemas y también el propio algoritmo de corrección nos puede generar algunos otros artefactos o defectos. Lo primero que hay que hacer o que hay que tomar en cuenta es que cuanto mayor es la tecnología involucrada, mayor es la demanda de control de calidad. Por lo tanto, tiene que haber un control de calidad estricto en cuanto al corregistro de los datos de SPECT con los datos del CT. Eso como primera cosa. Cualquier desviación, por mínima que sea, en ese corregistro pueda generar artefactos por sobrecorrección o subcorrección de atenuación. En segundo lugar, siempre es conveniente observar el estudio no corregido, o digamos lo que sería el estudio de SPECT sin corrección por CT, y luego las imágenes corregidas, para hacernos una idea, digamos, de cuáles son las alteraciones que nos gustaría resolver, si se tratan o no de efectos de atenuación. Y por último, confiar en la experiencia. Hay que hacer una curva de aprendizaje, como con toda tecnología de reciente introducción, y ir aprendiendo sobre la marcha. Es por ahora lo único que te puedo decir al respecto. Gracias, doctor. Hay una pregunta en el público que dice que si el índice TID depende del software o es un valor estándar. No depende del software. O sea, a ver, asumimos que todos los software tienen una medida, digamos, calibrada y aceptable de lo que son los volúmenes ventriculares. O sea, no depende en general del software que utilicemos. Hay que recordar además que el TID es una medida, es una relación, de manera que no es una medida absoluta. Si nosotros tenemos un algoritmo que calcula el volumen introduciendo algún pequeño error, ese mismo error lo va a estar introduciendo en un estudio y en el otro, de manera que el cociente se va a compensar. El TID es un cociente, es una relación entre valores, de manera que no depende del software, o mínimamente. Doctor, muchas gracias. Feliz medianoche. No sé si Ismael quiera cerrar. Agradecerle al doctor por su tiempo, dedicación y clarísima presentación, también por tan amablemente haber dado respuesta a las preguntas que el público acercó. Y bueno, simplemente, nada, transmitirle al doctor que están saludando desde Caracas y de otros tantos lados más. Muchísimas gracias. Hacer hincapié en que Fernando se encuentra también en una zona horaria totalmente distinta a la nuestra y ya deben estar pasadas la 1 de la mañana del día 28 de marzo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado de esta instancia. Recordar que va a quedar a partir de la semana que viene colgada en el canal web de YouTube del Comité de Educación Continua. Y bueno, estar atentos a próximos eventos que, como introdujimos al principio de la ponencia, son de próxima aparición. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al comité. Y bueno, saludos a todos. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por todo. Hasta luego. Saludos.